¿Qué está pasando hoy en las zonas rurales de Euskal Herria en relación con la longevidad y los cuidados? En nuestro territorio lo que es más destacable es que vivimos un momento de envejecimiento de la población con una mayor presencia de personas mayores que tiende a querer quedarse en su entorno, en su pueblo, para envejecer tranquilamente hasta el final de su vida. Y al mismo tiempo tenemos una disminución de los servicios sociales o servicios de salud en los pueblos. Así que tenemos zonas, y más que todo zonas rurales, que se ven empobrecidas de servicios. Claro, lo que pasa es que realmente la población joven que queda en estas zonas se va. Es uno de los problemas que se va, entonces la población que queda envejecida. La buena noticia es que cada vez envejecemos más y mejor, cada vez somos más longevos, pero también eso lo que acarrea es que necesitamos más servicios también en estados avanzados de edad. Necesitamos más servicios y esos servicios se tienden a concentrar en las zonas más urbanas, más grandes. Entonces hay un dispersamiento, digamos, de los servicios y las personas mayores que se quedan, como dices, viviendo en sus domicilios, cada vez son más mayores y van a ser cada vez más frágiles. ¿Qué es TransisLab? ¿Qué es un Living Lab y qué lo diferencia de otras iniciativas sobre la longevidad? TransisLab realmente es una experimentación, es un laboratorio vivo, no un laboratorio de bata blanca en el que están unos señores experimentando, sino que es un experimento que se hace con la gente. Se co-crea una serie de soluciones a esos problemas que tenemos por esos motivos, ¿no? Por el envejecimiento de la población, por la dispersión de los servicios, por la acumulación un poco de servicios en zonas más urbanas. Esos problemas que surgen por esos motivos necesitan soluciones innovadoras, necesitan soluciones a medida de cada zona, y el TransisLab lo que viene a hacer es de alguna manera co-crear con instituciones, ciudadanía y servicios sociales y sanitarios soluciones con los recursos que tenemos, soluciones innovadoras. Estoy totalmente de acuerdo que TransisLab es un laboratorio que busca la innovación social y responder a las necesidades de la gente, pero con la gente, para la gente. Y para ello lo que es muy interesante es de poner todos los actores de un territorio alrededor de una problemática, los ciudadanos, los habitantes y también los servicios públicos, privados de salud, sociales, pero también los actores como universidades, centros de formación y profesionales para buscar las mejores soluciones y pues seguir tirando para adelante. Claro, porque una de las claves es esa precisamente, el que haya multitud de agentes en torno a las personas, trabajando en torno a las personas, porque las personas son un poco lo importante en este caso, y tenemos agentes de ambos lados de la frontera trabajando para mejorar la vida de esas personas que se van haciendo mayores y que tienen sus servicios pues a veces dispersos o lejos de sus domicilios. Y como queremos que esa fragilidad que pueden tener en un momento dado no llegue a ser dependencia, pues es lo que buscamos entre todas las personas y entre todos los agentes, que como bien dices son instituciones públicas, políticas, la universidad, varias de universidades son socias del TransisLab, y también de empresas y agentes de los propios lugares de cercanía con esas personas, para que no venga un extraño o una extraña a contarles a esas personas nada que ellos lo sepan. ¿Qué es lo más valioso que genera TransisLab en el territorio? Lo más valioso que propone TransisLab son los productos que hemos creado con este proyecto, las guías metodológicas, la herramienta FragiLab que permite medir la fragilidad de las personas mayores, pero también las agendas. Y más que todo, el TransisLab, como lo hemos dicho antes, es un laboratorio, pero un laboratorio que se basa en un método, y es lo más importante es el método que permite medir
experimentar, mejorar la intervención social para luego evaluar y ver el impacto de lo que hemos realizado y sistematizar, es decir, que la experiencia se vuelva aprendizaje. Eso es, exactamente es eso, es un poco lo que propone TransisLab, es medir la fragilidad, porque a veces podemos medir la fragilidad física, pero no la social, o al revés. Entonces, bueno, en esta propuesta medimos las dos, planteamos acciones personalizadas para cada persona, depende de su nivel de fragilidad y de su ámbito de fragilidad, se proponen acciones, se evalúan esas acciones si han funcionado o no y se proponen, digamos, políticas también que puedan funcionar para todo el entorno. Entonces yo creo que eso no es más que ganancia para la ciudadanía, para las instituciones y para las empresas, porque se facilita una herramienta que no existía hasta ahora, que es muy útil para, de alguna manera, aprovechar esos recursos que ya tenemos sin inventarnos otros recursos nuevos, utilizarlos mejor y de una manera más efectiva. Y la ventaja con este proyecto TransisLab es que por sí es una experimentación y lo que estamos creando es una sistematización de nuestra experimentación que ha permitido reunir a actores como pues, gobierno vasco, gobierno de Navarra, gobierno de Altos Pirineos y otros actores del sector social, tanto profesionales de terreno como centros de formación o centros de investigación, para justamente intercambiar nuestras competencias para ir mejorando. Sí, y otra cosa interesante del TransisLab es que la experimentación se ha hecho en pilotos en entornos muy diferentes. Se ha hecho un piloto en Guipúzcoa, otro en Vizcaya, otro en Áraba, otro en Navarra y uno en Altos Pirineos y otro en Pirineos Atlánticos, de manera que la diversidad, aunque todas las personas puedan tener similares problemas o casuísticas, es verdad que los entornos pueden ser diferentes, las soluciones pueden ser diferentes, pero con esa herramienta común que hemos creado, creo que son soluciones replicables en cualquier parte. Y de esta forma nos hemos asegurado de la transferabilidad de esta sistematización para decir que funciona en varios territorios de ambos lados de la frontera administrativa. Y podemos afirmar hoy en día que este proyecto sirve para cualquier proyecto o territorio. Además de esa transferibilidad, ¿no? Lo que hemos creado también es un Living Lab, un laboratorio vivo, en el que todo eso que hemos aprendido a lo largo del proyecto, a lo largo de estas experiencias piloto y de esta transferencia, lo que hacemos es capitalizarlo de alguna manera, de manera que las personas que quieran adherirse a la red TransisLab puedan beneficiarse tanto de las formaciones como de las herramientas, como de la metodología propia y encontrar un agente en su zona, en su entorno, que pueda implementar, digamos, esas herramientas y esas metodologías del TransisLab. A medio y largo plazo, ¿qué modelo de cuidados necesitamos para garantizar una buena vida en la vejez en los territorios rurales? ¿Qué papel puede jugar TransisLab en esa transformación? A nivel de cuidado, lo que es importante es de pensar los cuidados como un servicio integrado, centrado en la persona y integrado a nivel comunitario. Es decir, que lo que suele pasar es que la interacción y el trabajo en asociación al nivel de la comunidad puede fallar. Y lo que es sumamente importante es que todos los actores puedan trabajar conjuntamente hacia un objetivo común, que es la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, para que puedan envejecer lo más serenamente posible en su pueblo, en su casa, en su entorno social, porque al final lo que es más importante no es solo la salud física, pero también la salud cognitiva, la salud social, a nivel social y a nivel psicológico. Y para ello hay que mantener lo más posible las personas en su entorno habitual. Totalmente de acuerdo.
De hecho, yo creo que el futuro debería dibujarse de alguna manera con esas tres patas bien engrasadas entre sí, un trípode perfecto que sustente el bienestar de las personas, que serían los servicios sanitarios, los sociales y los comunitarios, pero los tres al mismo nivel prácticamente, porque también es verdad que hoy en día con el nivel de vida que tenemos, cada día más individualista y más individualizado, tiende un poco a perderse, ese sentido comunitario tiende a veces a perderse, y en algunos entornos en los que a lo mejor la gente joven se ha ido, no quedan dinamizadores de entorno, digamos, es fácil que se pierda ese sentido comunitario. Y con respecto a lo sanitario y lo social, en cualquier lógica irían de la mano, porque tanto un lado como otro son interdependientes. Pero es verdad que hasta ahora, por lo menos, quiero pensar que las cosas están cambiando, han funcionado de forma autónoma, y yo creo que tienen que funcionar en sinergia entre ellos y con la parte comunitaria. Creo que tenemos ahí una labor de sensibilización también, de que las personas jóvenes también sean conscientes de que ellas también llegarán a mayores, y que tenemos que construir un ecosistema que se sustente en esas tres patas, digamos. Y lo diría más para la parte francesa, pero significa también promover en las políticas públicas esta visión comunitaria. En Francia no existe esta visión comunitaria. La respuesta suele ser servicios públicos o privados, delegados al privado, pero no hay una visión holística del cuidado a las personas mayores que incluya a la familia, al vecino y puede ser lo que se llama la comunidad, que puede ser la farmacia, que puede ser el médico de cabecera, y cómo se incluye a toda la gente al cuidado de las personas, pero no solo como una persona, pero como las personas. Y si entramos en este enfoque de políticas públicas, cambiamos el mundo a nuestro nivel. Y para ello Transdestal es muy importante, porque propone justamente trabajar al nivel de agendas de políticas públicas, y en ello puede ser un aporte muy importante para nuestros territorios. Totalmente de acuerdo. Si trabajamos en ese nivel, creo que todos ganamos.